Buenos días, viernes 26 de septiembre de 2025. Bueno, como todos los viernes, desde hace 2 viernes atrás, este es nuestro espacio de comunicación, difusión y reflexión con los amigos que nos están acompañando en este proyecto de comunicación. Recuerden que nuestro canal, al cual se pueden suscribir y que agradecemos se suscriban para animarnos a continuar con esta tarea de difusión, es ECAUI, es decir, ECAUY, ECAUY. Bueno, nosotros nos propusimos tener esta vía de comunicación los viernes, y este viernes este programa está saliendo grabado, es decir, no es en vivo. Las otras intervenciones nuestras y las futuras serán en vivo, a no ser que haya un impedimento para hacerlo, pero por una circunstancia personal, que nos encontramos en una actividad en el exterior de la República, no podemos salir en vivo. Y preferimos dejar un espacio grabado para no saltearnos un viernes y para no salir por vía Zoom, que también es una opción que la podemos utilizar en algún momento y tal vez las utilicemos. Por lo tanto, sus mensajes al 099 1015 47 no los puedo leer como en otros programas porque claramente no estamos en vivo, pero igual los queremos recibir, como recibir la suscripción a nuestro canal de YouTube, como recibir los likes, o sea, de apoyo, los comentarios, las críticas, que nosotros leemos todas las críticas, las positivas y las negativas. O sea, todos los comentarios. Hay gente que nos ha señalado tonterías, por ejemplo, una tontería, no sé, un televidente en el primer programa nos dijo que no le gustaba el vaso que teníamos en la mesa para tomar agua. Y bueno, y cambiamos el vaso por una taza porque tenía razón, la verdad que el vaso no era muy atractivo. Pusimos una linda taza. Ahora no tenemos ni taza ni vaso. Pero bueno, esa es la explicación de por qué salimos incluso desde otro espacio. Nosotros transmitimos los viernes desde el Pulsómetro TV. Es un mini estudio de televisión preparado para hacer transmisiones. Hacemos nosotros y otros comunicadores. Esto no es desde el Pulsómetro TV, por lo tanto, con esas precisiones o esas aclaraciones, queríamos entablar esta conversación, esta comunicación de este día viernes. También ustedes saben que nuestro programa dura aproximadamente 2 horas. Empezamos a la hora 10 y terminamos a las 12, o cerca de las 12. Este va a ser algo más breve, por la circunstancia que le comenté. Hay gente que nos ha dicho es muy largo, 2 horas son mucho, incluso 1 hora es mucho, entonces ¿por qué no haces 2 o 3 programas por semana más breves? El tema es que hacer 2 o 3 programas por semana, que sería una aspiración, podría ser todos los días el programa, no es sencillo para nosotros. Nosotros aspiramos a que, si nos va bien en este proyecto de comunicación, hacer 2 programas por semana los días martes y viernes. Pero luego vamos a fraccionar el programa. Seguro, un programa de 2 horas es muy difícil de mirar y de seguir, porque todo el mundo tiene sus obligaciones, más en el horario que salimos. Los viernes en un horario de trabajo y un día hábil. Pero ustedes saben que con esta tecnología, estos canales de streaming, estas aplicaciones, uno lo ve cuando quiere, lo escucha cuando quiere, incluso nosotros podemos cortar y subir de 2 horas, 15 minutos que es un tema, 10 minutos que es otro tema, etc. Es decir, que nos permite un amplio juego con la comunicación, etc. Pero quería hacer esta aclaración que me parece, por respeto, corresponde hacerla. En virtud de esta situación de que el programa está siendo grabado, claramente no vamos a hablar este viernes 26 del 9 de temas de esta semana o temas que hayan ocupado la atención pública, sino que vamos a tratar, yo diría, 2 temas que están en la opinión pública, por lo menos en el tema político, y que no sé si la semana próxima estarán o no estarán, posiblemente sí, posiblemente uno esté y el otro va a estar en forma permanente hasta que se resuelva, pero el día a día, los temas cotidianos que nosotros tratamos o incorporamos, claramente no lo podemos hacer por una cuestión de espacio-tiempo. Pero ustedes saben que uno de los perfiles nuestros, el perfil que tenemos, hay otros que tienen otro perfil, es difundir, entre otras cosas. Nosotros dijimos, vamos a difundir las iniciativas legislativas,
Vamos dentro de lo posible a transmitir lo que nosotros interpretamos de ella y explicarla con nuestra visión, que puede estar equivocada. Vamos a difundir la Constitución, que es un documento extraordinario del cual todos citan, todos hablan y casi nadie la conoce, porque ¿quién va a conocer la Constitución a no ser que se dedique a ella? Es lógico que nadie la conozca. Y los dirigentes políticos y nuestros políticos no la conocen. No tienen por qué conocerla, hay gente que dice que sí, que deberían conocerla, y otros la conocen y ni siquiera la aplican. Pero nosotros, como este programa tiene esa característica de que es un programa grabado sin los temas del día a día, vamos a tocar dos asuntos jurídicos. Uno es la suspensión del intendente Bezosi por parte de la Corte Electoral, que seguramente cuando este programa se emita, el viernes, la Corte ya lo ha resuelto, porque según las noticias de prensa, la Corte Electoral en los días que van a partir del 22, 23 de septiembre en adelante, se va a pronunciar sobre si el intendente Guillermo Bezosi puede continuar en el cargo de la Intendencia de Soriano. Esas son las noticias de prensa a hoy, que más o menos en esa fecha se va a pronunciar. Es decir que 26 de septiembre, de pronto ya se pronunció, y este video, lo que nosotros digamos, coincidirá con lo que resolvió la Corte, o de pronto no se pronunció aún, y este video quedará como una opinión previa al pronunciamiento de la Corte. El otro tema que voy a compartir con ustedes es la discutida permanencia del doctor Danza como presidente de ACE, que ha sido defendido a rajatabla por el señor presidente de la República y ha sido muy cuestionado por la oposición de la República, la oposición al Frente Amplio. Es decir, se discute sobre si el director, el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, está en ese cargo violando o no la Constitución. El Frente Amplio dice que no viola la Constitución, los partidos de la oposición dicen que viola la Constitución, incluso no le reconocen el cargo de titular de ACE. Es más, hace unos días atrás, ACE compareció a la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto, y la reunión de la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se demoró como 3 horas en virtud de que había partidos que decían no queremos concurrir a recibir a una persona que es presidente de ACE violando la Constitución. Entonces yo voy a dar mi opinión jurídica del tema, que es muy sencillo. Tengo aquí, porque me accedí a ellos, los informes de 2 extraordinarios catedráticos de Derecho Administrativo. 2 personas que yo admiro mucho. No digo que soy amigo de ellos porque no tengo una relación de amistad permanente, pero claramente soy conocido de ellos. Nos cruzamos en la Facultad de Derecho permanentemente, nos cruzamos en actividades académicas porque estamos todos en el mismo ámbito, yo en Derecho Constitucional, ellos en Derecho Administrativo. Sus textos son material en mis cursos. O sea, los cursos que yo doy, utilizo los textos de estos 2 grandes catedráticos, personas insospechadas en su formación jurídica y académica, insospechadas, a los cuales en este enfrentamiento, entre comillas, entre si el doctor Álvaro Danza puede ser o no presidente de ACE, en virtud de su vida particular, en virtud de la actividad particular que realiza, se pidieron sendos informes a 2 personas, yo diría, indiscutibles. El doctor Carlos del Piazzo, al cual, según la prensa, el Frente Amplio le pidió un informe, y el doctor Augusto Durán Martínez, al cual algunos integrantes del Partido Nacional le pidieron un informe sobre el mismo tema. Es decir, la pregunta es, ¿el doctor Álvaro Danza puede ser presidente de ACE en virtud de la actividad profesional que realiza y lo que prevé la Constitución para ese cargo? Esa sería la pregunta de examen, ¿no?
le ponemos un caso práctico que es el del doctor Álvaro Danza. Entonces, yo ya voy a adelantar que independientemente de los dos informes, que acá simplemente tengo las conclusiones, son mucho más extensos, de los dos excelentes informes, que son contradictorios parcialmente, porque no se le ha dicho a la ciudadanía toda la verdad, del doctor Del Piazzo y del doctor Durán Martínez, yo lo que voy a hacer es lo que hago siempre, lo que recomiendo hacer, leer la Constitución. Porque la Constitución es un texto bien escrito y además en forma sencilla. A mí, yo estoy seguro que las cientos de personas que van a ver este video, no sé si ahora en directo, pero a lo largo de los días, mientras esté en las redes, van a decir, pero con lo que leyó Eduardo, yo puedo opinar perfectamente. Entonces, primero ubiquémonos. El doctor Álvaro Danza no lo conozco, ni personalmente, ni siquiera lo conocía de nombre. Tomó presencia pública en virtud de esta situación. Desde el punto de vista profesional, según dicen, es un gran profesional. Es decir, es un académico de alto nivel. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista docente y desde el punto de vista de la investigación, de investigador de la medicina y de lo que él hace, es una persona, yo diría, indiscutida. O sea, tiene todos los laureles y las medallas académicas y como médico que una persona puede pretender, además de ser un hombre joven. Es decir, que todo eso lo ha logrado en pocos años, en una actividad en que esos méritos no se regalan. Ustedes saben que hay actividades, no sé, que no quiero nombrar ninguna para no quedar mal, pero hay actividades que, bueno, le dan un premio y otro premio y otro premio y son premios medio sacados de la manga. Pero hay determinadas actividades del ser humano, determinadas profesiones que no se pueden regalar los méritos porque de lo que haga esa persona depende la vida de otras personas. Entonces, en la medicina, cuando una persona llega a altos grados docentes, lo puedo decir yo que soy docente, los altos grados docentes es un trabajo tremendo, obtenerlos, no se regalan los grados docentes, no se regalan. Por lo tanto, el portador de un grado 5, de un grado 4, son personas notoriamente formadas en lo que dicen. Entonces, el primer tema que quiero dejar claro, no conozco al doctor Álvaro Danza, ni como profesional, ni como persona, nunca lo vi en mi vida, nunca me lo crucé, pero de la información que hay de su currículum académico, de la información que hay de su actividad docente, de la información que hay de su actividad profesional y de la información que hay como médico, no se puede decir absolutamente nada porque estamos ante una persona con excelente formación en el tema que él se desempeña. Por lo tanto, el doctor Danza cumple perfectamente con lo que dice el artículo 187 de la Constitución, que estoy seguro que hay varios directores de empresas de servicios públicos que son directores y que no los cumplen. Bueno, el doctor Danza es presidente de ACE. ACE es un servicio descentralizado. Y el artículo 187 exige para ser director de un servicio descentralizado de un ente autónomo algunas cualidades personales que estoy seguro que el doctor Danza las cumple excesivamente. Y estoy seguro que hay otros directores que no las cumplen, pero los votaron, los eligieron. Miren el artículo 187 lo que dice. Los miembros de los directorios o directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, o sea, los miembros del directorio, le aclaro que ente autónomo es ANCAP, UTE, Colonización, ejemplos, ¿no? El Banco Central, el Banco de Previsión Social, la Universidad de la República, son entes autónomos. Y servicios descentralizados son ACE, la Administración Nacional de Puertos, el Correo, es decir,
distintos servicios públicos que la ley o la Constitución dice si son entes autónomos o servicios centralizados. ACE es un servicio descentralizado. ¿Qué dice el 187? Para ser miembro de los directorios, los miembros de los directorios, entre ellos el doctor Danza, serán designados por el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, mire todos los requisitos, lo designa el presidente con el visto bueno de los ministros, con el permiso de la Cámara de Senadores, que la venia es eso, otorgar un permiso, otorgado sobre propuestas motivadas, o sea, los directores, en las condiciones personales, funcionales y técnicas. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que la persona candidata a ser integrante de un directorio, de un ente autónomo o de un servicio descentralizado, tiene que tener esa persona, o sea, el doctor Danza en este caso, condiciones personales, funcionales y técnicas. ¿Y qué es lo que creemos nosotros en virtud de la información que tenemos sobre la formación del doctor Danza? Que cumple sobradamente con este artículo, que tiene cumple perfectamente las condiciones personales, las condiciones funcionales y las condiciones técnicas. O sea que hasta ahí no hay ninguna dificultad en que el doctor Danza sea presidente de ACE. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 200 de la Constitución? Que está en el mismo capítulo que el artículo anterior, o sea, está dentro del capítulo de los servicios descentralizados y de los entes autónomos. Y el artículo 200 dice: los miembros de los directorios de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, es decir, el doctor Danza es presidente de un servicio descentralizado, ACE, no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esto es muy claro. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Bueno, los directores de los entes autónomos, una vez que son directores, una vez que son designados directores, en el caso del doctor Danza, director de ACE, no podrá ser contratado por ACE para que trabaje en ACE, por ejemplo, como médico. Esto es lo que dice el artículo. Los miembros de los directorios de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos, ni aún honorarios, o sea, aunque sea gratis, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Clarito, el doctor Danza no puede ser contratado por ACE como médico. ¿Por qué? Porque es director de ACE. Ahora bien, el doctor Álvaro Danza ¿fue contratado por ACE como médico? No. No lo contrató como médico al doctor Danza. El doctor Danza no trabaja como médico en ninguna repartición de salud pública, que es lo que maneja ACE. Por lo tanto, el doctor Danza cumple con este inciso del artículo 200 de la Constitución, sin duda que lo cumple. No fue contratado. Pero continúa diciendo el artículo: tampoco podrán los integrantes de los directorios de los entes autónomos y los servicios descentralizados, es decir, el doctor Danza, tampoco podrá, el presidente de ACE, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. Tampoco podrán los directores ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. ¿Qué dice este artículo? Tampoco podrán los directores de los servicios descentralizados, en este caso, tampoco podrá el doctor Danza, como presidente de ACE, desarrollar su profesión, por acá dice profesiones o actividades,
en el ámbito de la salud privada y pública, no ya como contratado, como al principio, que una vez que es director se lo contrata, eso no se puede hacer. Acá lo que dice es que no pueden tener ninguna actividad que directa o indirectamente se relacione con ACE. Es decir que el doctor Danza, Álvaro Danza, no puede trabajar como médico en ninguna mutualista del Uruguay, ni en ningún hospital del Uruguay, no puede trabajar. Es decir, si viene trabajando tiene que dejar de hacerlo, porque la Constitución no quiere que el director de ACE ejerza simultáneamente director y médico, las dos cosas a la vez, director y médico, la profesión, ahí lo dice, profesiones, en este caso la profesión de médico, que directa o indirectamente se relacione con la institución a la que pertenece. Entonces, si el doctor Danza es médico de la Española, o es médico del Hospital Británico, o es médico del Hospital Italiano, o es médico del Sanatorio Americano, tiene que dejar de serlo, tiene que dejar el trabajo particular, porque no puede trabajar particular en ninguna institución que directamente o indirectamente se vincule al servicio descentralizado que él preside. Y claramente ACE, que es un servicio centralizado que trata el tema de la atención de la salud y interactúa permanentemente con todo el mutualismo privado, porque contrata para prestar servicios de ACE a esas mutualistas que complementan lo que ACE no hace. Perdón el juego de palabras. Les alquila CTI, les alquila habitaciones, les recurre a su personal médico. Es decir que aquí claramente, si el doctor Danza, Álvaro Danza, trabaja en el mutualismo privado, este artículo es tan meridianamente claro que no puede ser presidente de ACE y trabajar. Esa es la realidad, esa es la situación de hecho del doctor Danza. Tiene sobradas calificaciones para estar en el frente de un servicio centralizado, es presidente de ACE y trabaja en el mutualismo privado. Por lo tanto, o deja de ser presidente de ACE o deja de trabajar en el mutualismo privado, porque la Constitución no se lo permite, lo prohíbe expresamente dice, esto no lo puede hacer. ¿Por qué? Para que no haya conjunción de intereses. Porque se imagina que si el doctor Danza es empleado de la Española y además es presidente de ACE, si mañana ACE tiene que contratar a la Española por algún motivo que lo contrata, puede haber, no dudamos de la honorabilidad de Danza, pero puede haber una sospecha, mira, contrata a este sanatorio porque es en el que él trabaja. Entonces la Constitución, que ni sabe que Danza existe, este artículo viene del año 1934. En la Constitución del 34 se puso este artículo. Es para evitar el conflicto de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El Frente Amplio. Como el Frente Amplio dudaba, cuando lo nombró a Danza, dice que dudaba, dijo, vamos a pedirle al profesor Carlos Del Piazzo, una persona indiscutida en el derecho, que nos diga si puede o no puede. Y según lo que diga Del Piazzo, que asuma el cargo o que no lo asuma. ¿Qué es lo que dice Del Piazzo? Que tengo acá la conclusión. El informe es más largo. Dice el profesor Carlos Del Piazzo, aquí está su firma y la doctora Natalia Veloso, los dos informantes, la doctora Veloso y el profesor Del Piazzo. Los dos conocidos míos y que me honran con su amistad y que respeto y aprecio mucho. Dice Del Piazzo, a partir de las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, en todo el estudio que hizo el doctor Danza, pueden sintetizarse las siguientes conclusiones. Primero, la percepción de la partida abonada por la Comisión de Apoyo de ACE por las funciones del cargo docente de UDELAR no se encuentran alcanzadas por la prohibición constitucional y legal, en tanto el fundamento por el que se percibe la partida es la de carácter docente. Entonces, no generándose ningún cargo nuevo ni un nombramiento alguno en la dependencia de ACE. Entonces dice el doctor Del Piazzo, el dinero
que el doctor Danza recibe de la Comisión de Apoyo de ACE por un cargo docente que tiene en la UDELAR, un cargo docente en la UDELAR, no es ningún impedimento para que sea presidente de ACE, porque además el artículo dice, el artículo 200 de la Constitución dice que las disposiciones que anteceden, o sea, esas prohibiciones, no alcanzan a las funciones docentes, lo dice la Constitución, o sea, se puede ser presidente de ACE y docente. Entonces el Piazzo dice, primero, recibe un dinero como docente, que no es ninguna incompatibilidad para que sea presidente de ACE. Coincidimos 100% con Del Piazzo. Segundo, dice, más allá de lo vago y amplia de la redacción de la prohibición del artículo 9, hay un artículo 9 de la ley de ACE que trata el mismo tema, el artículo 9, la misma debe ser interpretada en forma restrictiva, bajo cuya perspectiva la tarea de consultante de medicina interna en un prestador privado, o sea, en una mutualista, puede considerarse que no tiene relación directa con ACE. ¿Qué es lo que dice acá? Que el doctor Danza es médico consultante, es decir, el mutualismo lo consulta para algunos casos importantes o difíciles en virtud de su formación. El mutualismo privado, que tiene relación con ACE. Entonces, ¿qué es lo que dice el profesor Del Piazzo? Esas consultas que le hacen en virtud de la formación que tiene, no implica un empleo, no implica una dependencia del doctor Danza con el mutualismo privado. Por lo tanto, no hay ningún impedimento a que el doctor Danza continúe siendo consultado en virtud de que no es un empleado, lo consultan por un caso particular. Hay un médico de la Española o de otra mutualista en el cual Danza trabaja. Dice, mira, este caso es re difícil, no lo sé. ¿Tú qué opinás? Y él le da una opinión, una consulta. Y finalmente dice el profesor Del Piazzo, tercero, el cargo de presidente de ACE es compatible con el cargo de profesor de clínica médica, en tanto se encuentra incluido en la excepción del artículo 200 de la Constitución, que dice, las disposiciones de los incisos anteriores no alcanzan a la función docente. Entonces dice Del Piazzo, que él sea docente tampoco tiene ningún impedimento. Ahora vean lo que dice el profesor Carlos Del Piazzo. Dice tres cosas. Dice que puede ser docente de la UDELAR, que puede ser un médico consultante, que puede ser un médico consultante, que lo consulte en la mutualista por casos difíciles, y que puede ser titular de una clínica médica en la Universidad de la República. Lo que no dice el profesor Del Piazzo, por lo tanto, cuando el Frente Amplio dice, nosotros lo mantenemos en el cargo al doctor Danza porque el profesor Del Piazzo, en un informe de altísima calidad jurídica, dice que puede, y el profesor Del Piazzo no dice que puede. El profesor Del Piazzo no se pronuncia sobre el tema de si el doctor Danza, siendo médico de mutualistas privadas, médico rentado, recibiendo sueldo, teniendo policlínica, atendiendo pacientes en las policlínicas, en las mutualistas privadas, puede ser presidente de ACE, que es lo que sucede con el doctor Danza. El doctor Del Piazzo en eso no se pronuncia. Se pronuncia sobre otros aspectos, pero en ese aspecto no se pronunció. Por lo tanto, no es cierto que el informe de Del Piazzo avala que sea presidente de ACE. No lo avala porque no se pronuncia sobre el tema, se pronuncia si puede ser docente, si pueden hacerle una consulta de vez en cuando, ¿no? Y si puede ser titular de una cátedra en la Facultad de Medicina, pero no se pronuncia sobre si puede trabajar en el mutualismo. El profesor Del Piazzo y la doctora Veloso no se pronuncian. El informe de Durán Martínez, que lo tengo acá, otro docente de altísimo nivel y que también me honro con su amistad. ¿Qué es lo que dice Durán? Conclusiones, página 17. Acá está la firma del profesor Durán Martínez y los timbres correspondientes. Dice, más allá de aquellas situaciones que requieren una investigación... y así algo más que dice Del Piazzo, Del Piazzo dice, sin perjuicio de las consideraciones aquí vertidas,
Se sugiere, dice Del Piazzo, para mayor tranquilidad, realizar una consulta a la división jurídica de la UDELAR y a la división jurídica de la JUTEP. Así que Del Piazzo dice, yo digo esto, pero consulten a la universidad, no a mí, a la universidad, y consulten a la JUTEP, a la Junta de Transparencia. Eso manda Del Piazzo, que no se hizo. ¿Qué es lo que dice Durán? Más allá de aquellas situaciones que requieren una investigación para determinar si se ha desconocido el artículo, él habla acá de un decreto de la función pública, en virtud de la información que se me ha proporcionado, estimo que ha existido violación de la Constitución de la República y de varias leyes y reglamentos. Dice Durán Martínez. Y dice así. Al ejercer simultáneamente la presidencia del directorio de ACE y ejercer la medicina en la Sociedad Médica Uruguaya, en la Asociación Española y en CAMS, que es otra mutualista del interior, resulta violatorio del artículo 200 de la Constitución y del artículo 9 de la Ley 18.161, que es la ley que regula el funcionamiento de ACE, que dice lo mismo que el artículo 200. El artículo 9 copió el artículo 200 de la Constitución. Segundo, el ejercer simultáneamente la presidencia del directorio de ACE y la dirección de la revista médica del Uruguay del Sindicato Médico viola el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley 18.161, o sea, el artículo que copia la Constitución. ¿Qué hizo el doctor Danza? Renunció a la revista. Durán dice que viola el artículo, lo viola. ¿Qué hizo Danza? Renunció a la revista, pero la revista es un cargo honorario. O sea, renunció al cargo por el cual no cobra sueldo. Está macanudo. Renunció o pidió licencia, no tengo claro. Sé que no pertenece más a la revista. No pertenece más. Tercero, ejercer simultáneamente la presidencia del directorio de ACE y la medicina en empresas privadas de asistencia médica que contratan con ACE viola el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley 18.161. Ahí no me cabe ninguna duda, pues clarísimo. Y luego Durán dice, el ejercer simultáneamente la presidencia del directorio de ACE y el cargo de profesor de la Facultad de Medicina en forma rentada, no viola la Constitución, dice él, pero sí viola el artículo 9 de la Ley 18.161, que es la ley que regula el funcionamiento de ACE. Y finalmente dice Durán Martínez, el ejercer simultáneamente la presidencia del directorio de ACE y el cargo de profesor titular de la Facultad de Medicina en el Hospital Pasteur resulta violatorio del artículo 9 de la Ley 18.161, puesto que el Hospital Pasteur no integra un ente de enseñanza superior, sino que es una dependencia de ACE que le paga además otro sueldo. Entonces, lo que dice Durán es, él puede ser docente en la universidad, pero no puede ser docente en el Hospital Pasteur, porque está cobrando un sueldo de docente en el Hospital Pasteur. Entonces, es muy claro que cada día que el doctor Danza pertenezca en el directorio de ACE al frente, está violando el artículo 200 de la Constitución. Por ese artículo 200, destituyeron al presidente de colonización, que era lo mismo que hacía Danza, pero en colonización. Entonces, en colonización dijeron, no, usted viola el artículo 200 porque hace lo que dice el artículo 200 como productor agropecuario. Entonces, váyase de colonización. Dijeron que había renunciado, pero en realidad se tuvo que ir. A pesar de que decía que los que opinábamos que violaba la Constitución éramos unos burros. Entre ellos yo. Él decía. Pero al final dijo, me tengo que ir porque estoy violando la Constitución. El doctor Danza, sostenido por el presidente de la República, yo diría en forma inexplicable, porque el presidente de la República, Orsi no tiene formación jurídica, esa no la tiene, pero está bien que no la tenga, ¿no? Pero es inexplicable que con esta contundencia se afilie a sostenerlo. Miren lo que dice el artículo 9 de la Ley 18.161, que es la ley que regula el funcionamiento de ACE, no ya la Constitución. Dice así, los miembros del directorio de ACE no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan de ACE.
macanudo. Ahí el doctor Danza no ha sido nombrado, es director y después de ser director no le dieron otro cargo. Los miembros del directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE. Las prohibiciones e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñados en institutos de enseñanza superior y en forma honoraria. O sea que el doctor Danza puede ser docente en la universidad si no cobra sueldo. Lo cierto es que el doctor Danza es presidente de ACE, es docente de la universidad, es docente y cobra un sueldo en el Hospital Pasteur que depende de ACE, una cosa increíble. Es empleado como médico, trabaja en el mutualismo, en la Médica Uruguaya, en la Asociación Española y en CAMS, que es una mutualista del interior. Entonces, con todas esas actividades personales, que además, no sé, el día tiene 24 horas, se imaginan que siendo docente en la universidad, docente en el Hospital Pasteur, médico consultante, teniendo policlínicas en la Española, en la Médica Uruguaya, en CAMS, y todavía preside ACE. ¿Qué es lo que quiere el constituyente? Que la persona que preside ACE, de las 24 horas que tiene el día, le dedique 8 horas, por lo menos 10, a presidir ACE. Y es materialmente imposible, además, que el doctor Danza atienda en la Española, atienda en la Médica Uruguaya, atienda en CAMS, dé clase en la universidad, dé clase en el Pasteur y además presida ACE. No le da el día. Por lo tanto, no hay otra salida, sin perjuicio de los enormes méritos personales y profesionales que tiene el doctor Danza, no hay otra posibilidad, si respetamos la Constitución y la ley, de que el doctor Danza diga, bueno, renuncia a todos esos empleos que tengo en la Española, en la Médica Uruguaya, en CAMS, en la Hospital Pasteur, etcétera, 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 y que entre todo otro en ACE, o me quedo en ACE y renuncio a estos cargos, o me quedo con todos estos cargos y no sigo en ACE. Esa es la única manera de que el doctor se mantenga en el cargo sin violar la Constitución. Pero el Frente Amplio, como yo le he dicho hasta el cansancio, no es una opinión, es una constatación. Estos son constataciones. El Frente Amplio es un partido político que no le interesa la Constitución. O sea, que se rige por ella lo que puede y medio forzadamente porque el sistema lo lleva a no salirse del todo. Pero eso es lo que ha demostrado en todos estos años. Entonces esto no sé si se toma como una acusación que se tome, yo lo tomo en base a información y formación. Por lo tanto, amigos, en esta primera parte de nuestro programa, no hay duda que el doctor Danza no puede continuar frente a ACE por violar la Constitución y la ley orgánica de ACE. Hacemos un corte y vamos a la segunda parte. Pueden seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía porque es una ley inconstitucional. Bien, amigos, continuamos en nuestro programa en vivo, que hoy es grabado, como les dije, en virtud que tengo una actividad en el exterior de la República. Pero no quería cortar la continuidad de los viernes, como le dije también al principio del programa. Entonces, si bien es un poco más breve el programa, por lo menos tenemos presencia y continuamos. Así vamos a hacer siempre que no podamos estar en vivo y en directo, que vamos a estar prácticamente siempre. Pero hay fechas que por actividades personales no podemos estar. Y bueno, lo sustituiremos por una audición grabada. Segundo tema y último tema del programa. Búsqueda. El semanario Búsqueda. La Corte Electoral analiza la suspensión de la ciudadanía del intendente Guillermo Besosi. ¿Qué es esto? Ustedes saben que el intendente Besosi está acusado de una serie de delitos, todavía es inocente hasta que salga la sentencia, pero está acusado. Y ahí se plantea un tema sobre si el hecho de estar acusado de esos delitos implica o no que ha quedado suspendido en su ciudadanía. Es decir, si el hecho de estar formalizado por la justicia penal, por el juzgado penal, le suspende la ciudadanía, como dice la Constitución,
Y si le suspende la ciudadanía, no puede ser intendente porque uno de los requisitos para ser intendente es tener, entre otras cosas, la ciudadanía en ejercicio. O sea, los derechos políticos vigentes. Que la ciudadanía es eso, los derechos políticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el intendente Besozzi, el intendente de Soriano? Pasó lo siguiente. La Fiscalía de Soriano investiga al intendente Besozzi mientras era intendente en el periodo anterior y según la fiscal del caso, según la fiscal, el intendente Besozzi incurrió en 4 o 5 delitos, digamos, que tienen que ver con la corrupción. 4, 5 o 6, no sé. Yo sé que la fiscal le adjudicó una larga lista de delitos que el Código Penal describe como delitos de corrupción contra la administración pública. O sea, la fiscal hizo una investigación, intervino teléfonos en forma autorizada por el Poder Judicial, hizo escuchas, seguimientos, todo sin que el intendente se enterara, y llegó a la conclusión de que el intendente de Soriano, Besozzi, había cometido delitos. ¿Qué hace Besozzi? Besozzi es intendente de Soriano por tercer año, por tercer periodo. Entonces, para presentarse a un cuarto periodo, tiene que renunciar a la intendencia un poco antes de terminar el tercero. Él renuncia a ese tercer periodo de intendente para poder militar y hacer campaña para el cuarto periodo, y en ese intermedio entre que renunció al tercer periodo y era un político más entre el tercero y el futuro cuarto periodo de gobierno, la fiscal lo acusa de cometer todos esos delitos. Se hace una audiencia en el juzgado penal de Soriano, y en esa audiencia del juzgado penal de Soriano, el 13 de marzo del 2025, le imputan, o sea, le adjudican, lo formalizan, lo procesan a Besozzi por una serie de delitos que tienen que ver con la corrupción contra la administración pública. 13 de marzo. Es en el cual Besozzi era candidato a la intendencia. Se producen las elecciones el 10 de mayo, que podía ser candidato porque el hecho de estar procesado o formalizado con una sentencia de juzgado de Soriano que no estaba firme, o sea, una sentencia provisoria, porque fue recurrida esa sentencia, le permitió presentarse como candidato a la intendencia de Soriano y ganó por goleada. Es decir, la enorme cantidad de habitantes del departamento de Soriano lo reeligen por cuarta vez intendente de Soriano, sin perjuicio de esos delitos de los cuales se le acusa, y que hasta que no salga la sentencia, que faltan 3 años para que eso suceda, todavía es inocente. Bueno, Besozzi, el abogado de Besozzi, el doctor Fagundes, gran abogado, querido amigo el doctor Fagundes, gran persona también, lo representa a Besozzi con un equipo de abogados de Soriano, presentan un recurso ante el procesamiento, ante la formalización que le hacen el 13 de marzo a pedido de la fiscal en el juzgado de Soriano. Eso viene a Montevideo y el 22 de mayo el Tribunal de Apelaciones de Montevideo se pronuncia confirmando la formalización del intendente Besozzi, ya había salido electo en mayo, no había asumido todavía, confirmando lo que la jueza de primera instancia de Soriano había decretado a pedido de la fiscal, o sea, que se lo investigue por la presunta comisión de varios delitos de corrupción. Ante esa situación, la fiscal le pide a la jueza que comunique a la Corte Electoral que el señor intendente electo, ya era intendente electo porque esas elecciones fueron el 10 de mayo, Besozzi, había sido procesado por delitos contra corrupción y la sentencia había quedado firme porque el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo había confirmado lo hecho por la jueza de primera instancia. Es decir que estamos en una etapa procesal en la cual el intendente Besozzi es inocente, porque va a ser culpable el día que tenga condena, sentencia, pero hasta tanto esa sentencia no salga, que por los tiempos procesales demora un proceso de 2 años o más, va a seguir siendo inocente.
Pero la fiscal le dice a la jueza, tú tenés que comunicar a la Corte Electoral, porque hay una circular de la Suprema Corte de Justicia, y además hay normas, que dicen que cuando una persona es procesada por un delito, que si mañana es condenado por ese delito, o sea, si hoy es procesado, o sea, técnicamente sigue siendo inocente, por un delito que de resultar culpable, la pena que va a recaer sobre él es de más de 2 años de privación de libertad, si se da esa circunstancia, tú tenés que comunicarle a la Corte Electoral. ¿Por qué? Porque la legislación uruguaya dice eso, que si una persona es procesada por un delito, o por varios delitos, que en caso de ser culpable, la pena que le va a tocar es mayor a 2 años de privación de libertad, hay que comunicarle a la Corte para que la Corte le suspenda la ciudadanía. Eso lo vamos a leer ahora. La jueza de Soriano entiende que ella no tiene que hacer esa comunicación porque el señor Besosi, el intendente Besosi, Guillermo Besosi, es una persona inocente. Va a ser culpable cuando termine el juicio, para lo cual faltan más de 2 años. Entonces, dentro de 2 años, cuando termine el juicio, si el intendente Besosi es condenado, va a comunicarle a la Corte Electoral para que le suspenda la ciudadanía. Y si le suspende la ciudadanía, no puede ser intendente. Esa respuesta que da la jueza de Soriano en forma escrita, claro, yo lo estoy contando así para el programa, la fiscal se la recurre, le presenta un recurso que dice, no, tú no tenés que esperar a que se haga la condena. La Constitución dice, y la ley dice, que tú tenés que comunicar cuando es procesado. Y Besosi ya fue procesado, que ahora le dicen formalizado. Ese recurso de la fiscal viene a Montevideo y el Tribunal de Apelaciones, con fecha 28 de agosto, dicta una sentencia diciendo que tiene razón la fiscal, que el procesamiento de una persona que en caso de ser condenado cuando termine el juicio, las figuras delictivas que se le imputan son castigadas con más de 2 años de privación de libertad, hay que comunicárselo a la Corte Electoral para que la Corte diga si a esa persona se le suspende o no la ciudadanía, que no hay que esperar la condena. Esa sentencia del Tribunal de Apelaciones le es notificado el martes 9 de septiembre a la jueza de Soriano. Entonces la jueza de Soriano el martes 9 de septiembre le comunica a la Corte Electoral que formalizó, o sea, procesó al intendente Guillermo Besosi por una serie de delitos que en caso de resultar culpable, la pena de privación de libertad que le va a caer es mayor a 2 años y, como dice la Constitución, habría que suspender la ciudadanía. Entonces hoy estamos, cuando este programa salga, la Corte está para resolver, porque la Corte ya recibió el expediente y no sabe qué decisión tomar, o sea, no sabe, no, se tomó su tiempo para estudiar el caso y le pidió a asesores que le hicieran informes. Entonces yo estoy haciendo este programa grabado para el viernes 26 y no sé si ya salió la sentencia o no, pero ya antes yo di mi opinión. ¿Cómo es el tema? Eso que le hice hasta ahora es el relato de los hechos. ¿Qué es lo que hay que tener presente acá? La Constitución, como siempre. Está todo en la Constitución. Cuando hace muchos años atrás, 300 años, un filósofo inglés, Francis Bacon, dijo en un momento histórico en Inglaterra, no tiene nada que ver, pero yo le tomo la frase prestada. Cuando Bacon dijo, la gente es toda pobre, todo el mundo es pobre, no existía la riqueza, los ricos eran los reyes y los nobles. Entonces la gente dice, tiene que dedicarse a crear riqueza, salir adelante, progresar desde el punto de vista material, tiene que producir, tiene que crear producción. Y la verdad, le dijo él, la verdad como concepto, no busquen la verdad porque la verdad la tienen en la Biblia. Eso decía Francis Bacon, no lo digo yo, con todo respeto lo dice Bacon. Y yo, copiándole a Bacon, digo, toda la verdad está en la Constitución, en el librito, como decía Rivera, el librito. Entonces no busquen más la verdad que acá, copiándole la frase a Francis Bacon que hablaba de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el artículo 80 de la Constitución y es lo que hay que resolver? El artículo 80, miren lo que dice. La ciudadanía se suspende. O sea, ¿qué es lo que dice el artículo 80? ¿En qué circunstancias hay que suspender la ciudadanía? Y ahí dice,
dice 8 causales hay por las cuales la ciudadanía se suspende, que nosotros no la vamos a leer porque no nos interesa. Vamos a leer la que nos interesa. Entonces, el numeral 4 del artículo 80 dice: la ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena de destierro, prisión o penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. Es decir, ¿qué es lo que dice el inciso 4? Que la ciudadanía se suspende si una persona tiene una sentencia de condena. Es decir, que todas las personas que están condenadas tienen la ciudadanía suspendida. Por eso los presos no votan. La gente dice: ¿por qué los presos no votan? ¿Porque están presos? No votan porque tienen la ciudadanía suspendida. Porque podrían estar presos, pero con la ciudadanía habilitada. Pero como están con la ciudadanía suspendida, están presos y no votan. Y hay mucha gente que tiene libertad anticipada, libertad provisoria, libertad ambulatoria, libertad condicional, que están libres, pero siguen teniendo la ciudadanía suspendida porque no han cumplido la pena, la cumplen afuera de la cárcel. Entonces, el inciso número 4 del artículo 80 dice que la ciudadanía se suspende por sentencia de condena. ¿Es el caso de Bezosi? No. ¿Por qué? Porque Bezosi no ha sido condenado. Bezosi ha sido procesado en el idioma antiguo en el cual yo estudiaba. Y en el idioma moderno del 2018 en adelante, a la palabra procesada se la sustituye por formalizado. O sea, Bezosi ha sido formalizado sin condena. Por lo tanto, ¿se le suspende la ciudadanía por el inciso 4 del artículo 80? No. ¿Qué es lo que hay que resolver? Si se le suspende la ciudadanía por el inciso 2 del artículo 80. ¿Qué es lo que dice el artículo 2, el inciso 2 del artículo 80? Dice: la ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría. Reitero, la ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía se suspende a todas aquellas personas que, sin ser condenados, todavía no fueron condenados, han sido procesados o formalizados por un delito o varios delitos, que para esos delitos el Código Penal prevé una pena mayor a 2 años, que eso es la penitenciaría. Cuando te dicen: che, ¿qué quiere decir penitenciaría? Penitenciaría es privación de libertad por más de 2 años. Y prisión es privación de libertad por menos de 2 años. Es lo mismo, los dos son privados de libertad. Pero el nombre de prisión o penitenciaría varía de acuerdo al quantum de la pena. Hasta 2 años es prisión, más de 2 años penitenciaría. Entonces lo que dice la Constitución es: si la persona ha sido formalizada por un delito, que si resultara culpable dentro de 3 años, la condena es mayor a 2 años, ya hay que suspenderle la ciudadanía ahora. Entonces, ¿cuál es el caso de Bezosi? En principio, el intendente Bezosi ha sido formalizado por una serie de delitos que, de salir condena, recibirá una privación de libertad o una pena mayor a 2 años. Por lo tanto, hay que suspenderle la ciudadanía ahora. Y con la suspensión de la ciudadanía, con la ciudadanía suspendida, no puede ser intendente. Por lo tanto, hay que cesar en el cargo y entrar su suplente. Eso es lo que dice la Constitución. Y eso es lo que tiene que resolver la Corte de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que en mi concepto va a hacer la Corte de Justicia? La Corte Electoral. La Corte Electoral tiene que resolver esto porque el artículo 323 de la Constitución le da a la Corte Electoral la competencia para resolver estos temas. O sea, la Corte Electoral es la que resuelve todos estos temas. Todos los temas electorales, competente la Corte Electoral. La Corte Electoral, para que ustedes sepan, es un órgano colegiado integrado por 9 personas que son ministros. O sea, tienen 9 integrantes que se le dicen los ministros de la Corte. Tienen rango de ministro en la Corte Electoral. Esas 9 personas son electas por los partidos políticos. Es decir, que los 9 representantes que hay en la Corte Electoral no son jueces de carrera. Actúan como jueces.
pero son representantes hoy del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Hoy. En virtud de que son los partidos mayoritarios y le tocó a cada partido X cantidad de puestos. De esos 9 integrantes que hay en la Corte Electoral, la Constitución establece que 5 se reparten entre partidos políticos, de los 9, 5 se reparten entre partidos políticos, y 4 son elegidos también por los partidos políticos, por la Asamblea General, pero entre personas que por su visibilidad pública y su formación y su perfil no tengan militancia política. Entonces hay 5 que representan a los partidos políticos, 4 que a algún partido votan, o sea que pertenecen, pero que no militan en los partidos políticos. Por eso ustedes pueden encontrar en la Corte Electoral gente que fue senadora o diputada, que está dentro de esos 5, y 4 imparciales, que a alguien votan, porque acá todo el mundo vota, pero no tienen militancia política ninguna. Entonces hoy la Corte Electoral está formada por 9 personas que los elige el sistema político, 5 representan a los partidos políticos en proporción a los votos que tuvieron en las elecciones, y 4 también representan a los políticos, pero sin representar los partidos. La Corte Electoral está formada hoy por 9 integrantes que fueron electos hace 2 elecciones atrás. O sea que son personas que vienen con una formación que no refleja exactamente el último acto electoral, porque para cambiar los ministros de la Corte se necesitan 2/3 de votos del Parlamento y los partidos no se han puesto de acuerdo en llegar a los 2/3 para cambiar los ministros. En el periodo anterior, Cabildo Abierto reclamaba un cargo en la Corte Electoral porque por su caudal electoral le correspondía un cargo. Tuvo apenas un poco menos de votos que el Partido Colorado, que tenía y tiene 2 ministros en la Corte Electoral. Entonces Cabildo dijo, yo necesito que el Partido Colorado pierda uno y que yo gane el mío, pero nunca se pusieron de acuerdo en los 2/3, por lo tanto los Colorados quedaron con los 2 y Cabildo sin ninguno. Hoy Cabildo no le correspondería a ninguno en virtud de que votó muy mal. Quiero hacer esa aclaración para que ustedes sepan cómo se conforma la Corte Electoral. Es decir, que la Corte Electoral está compuesta por políticos. Se le dicen jueces, pero no son jueces como la Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso, que son jueces de carrera. Estos son personas honorables, nadie va a discutir su honorabilidad, nadie las discute, respetables, intachables, pero sin formación jurídica, o sea, ellos son colocados por el sistema político. ¿Qué es lo que en mi opinión va a hacer la Corte Electoral? No va a suspender al intendente Besossi. Dice, pero si usted acaba de decir que una persona procesada por un delito, que si en caso de ser culpable le tocan más de 2 años, el intendente Besossi está siendo procesado por un delito, que si es culpable. ¿Por qué digo esto? Por cómo la Corte Electoral ha interpretado esta disposición en los últimos años. O sea, la Corte Electoral interpreta cada caso puntual y hace una jurisprudencia. Posterior a la redacción de este artículo de la Constitución, de este artículo 80, que viene en su primera redacción de 1830 y después de 1918, en el Uruguay aparece la figura del procesamiento sin prisión o la formalización sin prisión. Es decir, el derecho penal crea una figura que dice, la persona para estar privada de libertad presa tiene que haber sido condenado. Y para privarlo de libertad antes de la condena, o sea, cuando recién es formalizado o procesado, que aún no tiene condena, pero ya lo privamos de libertad, es porque ha cometido un delito muy grave. Entonces, por ejemplo, los homicidas, los rapiñeros, los violadores y otro tipo de delincuentes, cuando son formalizados, cuando son procesados, aún siendo inocentes porque falta la sentencia, ya los mandan presos. Ya los privan de la libertad ambulatoria porque su conducta hay una semiplena prueba de que es un delito grave y un convencimiento que lo hizo él. Ahora, en los casos que la Corte se ha tenido que pronunciar, por ejemplo el del economista Lorenzo, ministro de Economía en el gobierno del Frente Amplio, que estuvo involucrado en el tema de Pluna, y otros políticos que han pasado por esta situación, en la misma situación que está Besossi hoy, por otros delitos, o por los mismos, la Corte Electoral ha entendido que para suspender la ciudadanía
a una persona que aún no está condenada, pero que está así procesada por un delito que en caso de ser castigado la pena es mayor a 2 años, el procesamiento, la formalización tiene que ser con privación de libertad. Entonces, si la persona es formalizada y es procesada con privación de libertad, como era cuando se redactó este artículo, se le suspende la ciudadanía. Pero después el derecho penal, posterior a esto, crea la figura de la persona procesada pero en libertad. La persona formalizada pero sin perder la libertad ambulatoria. Entonces, ante esa nueva situación y sin violar la Constitución, porque la Corte no está violando la Constitución con esa interpretación, lo que dice es, bueno, esta situación descrita en la Constitución de que si la persona comete un delito, que si es condenado, va a estar preso más de 2 años. Y ante las nuevas disposiciones penales, que son de 1934, no son de ayer, ya tienen casi 100 años, y el nuevo Código del Proceso Penal que presume la inocencia de la persona en forma explícita hasta la sentencia, la Corte, según los antecedentes últimos, 2004, 2014, tuvo un caso parecido, dijo, bueno, yo no le suspendo la ciudadanía porque si bien es cierto que cumple con los otros requisitos, sigue libre la persona, no perdió su libertad ambulatoria. Entonces no tiene sentido que le suspenda la ciudadanía cuando nunca fue detenido. Voy a esperar que salga la sentencia y cuando salga la sentencia, si es culpable, le suspendo la ciudadanía. Entonces, para terminar, el intendente Guillermo Bezosi, la Corte Electoral, en mi concepto, cuando se pronuncie, se va a pronunciar por no suspender la ciudadanía del intendente, porque el intendente, si bien ha sido formalizado y procesado, nunca perdió su libertad ambulatoria. Y en los últimos antecedentes la Corte ha dicho, si la persona sigue libre, yo no le suspendo la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser la decisión de la Corte, no le va a suspender la ciudadanía. Con un argumento jurídico contundente, un argumento jurídico defendible, o sea, no un argumento jurídico interesado. Con un buen argumento jurídico puede no suspender la ciudadanía. Pero a eso súmenle que los ministros de la Corte también están ahí por los partidos políticos. Y hoy el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen representantes en la Corte. El presidente de la Corte, y hay 4 ministros que son imparciales. Entonces puede haber también, no es que lo esté anunciando, ni que lo esté deseando, ni que lo esté promoviendo, pero puede haber también un perfil político en la decisión. Es decir, puede haber una decisión por simpatía política hacia el imputado que pertenece al Partido Nacional y que ha sido intendente electo por 4ª vez. Entonces la Corte también puede interpretar, bueno, una persona que por 4ª vez es intendente departamental, o sea que por 4ª vez recibe el respaldo de la ciudadanía, aún sabiendo que estaba siendo investigado y aún sabiendo que había sido procesado por delitos contra la administración pública, asimismo la ciudadanía lo vuelve a poner en el cargo de intendente, todos esos argumentos pueden pesar para no suspenderle la ciudadanía. El argumento mío es jurídico, no es ni que fue 4 veces intendente, ni es que en los ministros responden a algún partido, alguno de ellos. Y que está bien que así sea, pues la Constitución dice que responden a los partidos, 5 de ellos, de los 9. Hay un argumento jurídico que es, nunca perdió la libertad ambulatoria, siempre estuvo libre. Entonces no tiene sentido una persona que está acusada, pero en libertad, suspenderle la ciudadanía y impedir que continúe al frente de la intendencia. Esa es mi opinión jurídica, fundada en la Constitución, fundada en la ley y fundada en los antecedentes de casos parecidos que la Corte Electoral resolvió del 2004 en adelante. Bien, amigos, terminamos acá. Espero que haya sido entretenida el programa. Nos encontramos, si Dios quiere, como dicen algunas personas, y si ustedes quieren también, en vivo y en directo, el próximo viernes, ya en el mes de octubre, con nuestro espacio en vivo, en este mismo horario y por nuestro canal de YouTube,
que ustedes nos están acompañando. Muchas gracias.